Hola, ¿cómo están? Somos el grupo 2, somos Jennifer, Diego y Eulalia y hoy vamos a hablar sobre el documental de Marija Gimbutas, Signs Out of Time. Bueno, ¿ustedes qué les pareció el documental? A mí me pareció muy chévere como que la nena haya creado ese tipo como de teorías Ujú. y, y sí, ¿a usted qué le pareció como que hayan dos, dos grupos, matriarcado y patriarcado? A mí me pareció muy interesante como que, o sea, yo hasta esta semana la verdad nunca había pensado que la historia como que se escribe con el género y pues obviamente como que acá en el video pues como que hablaban mucho de que al ella ser mujer pues tuvo como una interpretación súper diferente de cómo era la historia como de Europa antigua y además de eso pues como que yo también estaba en otros EBU que también estaban hablando de que digamos la historia de la ciencia también fue súper escrita como por los hombres y eso como que también afecta demasiado como el lenguaje y pues la manera en que pues sí se estudia la historia. Sí, a mí me pareció muy chévere al principio cuando decían que ella estaba tratando de ver como de analizar mitológicamente las figuras que hacían en Europa Occidental. Y bueno, al final me pareció muy chévere cómo cerraron todo esto, como, sí, con el tema de que Dios es una mujer y todo, o sea, como que al principio yo quedé con muchas preguntas que al final resolví. Me pareció chévere, me pareció muy chévere también su trayectoria, ¿no? Porque no solo hablan de su trabajo, sino de su vida Sí, y como una vida muy dada a privilegiada. la academia, ¿no? Y también Sí, muy privilegiada, que por eso tuvo tantos estudios. a mí Privilegiada. Y la mamá me fue parece. la primera doctora de, ¿dónde? De Lituania. Sí, creo que fue la primera doctora de ese país. A mí me pareció muy bacano que ella también, pues aparte, o sea, ella tenía una formación académica súper rigurosa, pero además de eso, siento que ella involucró mucho de sus teorías como con la gente del común y como con el folclore. Como que Mm, ella, bueno. pues en un parte del documental hablaban de que ella se inspiró demasiado como de los patrones que ella veía como en los mercados de Lituania, de las señoras campesinas y de como lo que tenían las casas tradicionales. Que yo siento que muchas veces como en busca como de teorías pues como etnográficas y arqueológicas, los académicos no se fijan realmente como en las personas como del común, sino que pues son más como metidos como en lo que dicen como otros pares académicos, en lo que está escrito en los libros, pues como que en el conocimiento canónico. En cambio ella como que tenía una visión como mucho más interdisciplinaria porque involucraba muchas cosas en esa pues como historia que ella estaba como escribiendo. Sí, sí, sí. También me pareció chévere que le hiciera como una contraparte a esa historia que se había escrito de Europa. Como, y me pareció también chévere que antes las personas no analizaban como tú bien, sí, como tú lo decías, como estas cosas desde un lado más hacia la gente, más hacia pues la gente de los pueblos, los campesinos y esto, y le dan una mirada como más, sí, como más histórica y más, Más consciente. sí, como más, es una mirada diferente y pues es enriquecedora también. Sí, a mí también me pareció muy chévere, o sea, que ella involucrara como también lo de la mitología y la religión, porque pues al fin y al cabo nosotros hoy tenemos como una visión súper secular de lo que es la historia y de lo que ha sido como el desarrollo como de las civilizaciones, pero pues eso realmente pues como que el desarrollo de las civilizaciones y la religión y la mitología pues como que ha ido demasiado de la mano y ella tenía eso como demasiado en cuenta y me Sí, parece muy, como, muy interesante pues como también la interpretación, pues lo que dijiste ahorita de que de asumir como que existen diosas mujeres y como cuando habla de la madre tierra y todo eso también me parece muy bacano porque es como algo que comparten muchas culturas, pero al mismo tiempo es algo de lo que no se estudia mucho, ¿cierto? Como que el concepto de la madre tierra yo creo que están muchas civilizaciones diferentes, pero siento que pues como con el rigor académico que ella investigó todo eso, pues siento que no es algo que
sea como común. Siento Ujú. que otra cosa que me pareció interesante fue como todo el revuelo que hizo la teoría de ella. Pues porque siento que, o sea, como que yo no puedo entender tanto como porque el hecho de que ella conciba la historia como de una manera femenina, y que además incluya como todos los aspectos mitológicos y de la religión, pues como que llegue a ser tan controversial, porque siento que a ella mucha gente se le vino encima por, pues como el estudio que ella hizo, pues como etnográfico. Y pues porque estamos en una sociedad patriarcal. Sí. Sí, ya me acordé, era de esto, de que al principio decían como que ella estaba estudiando esta época sí, de la humanidad donde todavía no estábamos asentados, sino que éramos como nómadas, y ella había Ujú. estudiado algunas civilizaciones, pues, o sea, lo digo entre comillas porque en el video decían que pues fue muy criticada por esto, pero que habían unas civilizaciones que no tenían rangos, que no tenían, que los hombres y las mujeres eran iguales. No me quedó muy claro esa parte, como, o sea, cómo ella llegó a estas conclusiones y de dónde las sacó, o sea, como o sea, y la reflexión que ya me acordé que me hice viendo el video es que yo pensaba, y nosotros, muchas personas occidentales, pensamos que el hombre era malo por naturaleza y la sociedad lo hizo bueno. Pero pues con esta teoría tal vez no éramos malos, sino que la sociedad, no, sí, no, éramos buenos y la sociedad nos hizo malos. Porque si antes no habían crímenes, el hombre y la mujer eran iguales, no habían clases sociales, que era lo que ella estudiaba después con las sepulturas, que habían unas sepulturas grandes y unas pequeñas. Entonces, ¿será que nosotros evolucionamos para bien o evolucionamos para mal? Como en ese tema, no sé si le alcanzaron a prestar atención un poquito a esa parte del video. La verdad, o sea, yo sí me acuerdo de haber oído eso, lo de que no tenían pues como rangos sociales y todo eso, pero no le pensé, o sea, yo no pensé al respecto como ella, cómo había llegado a esas conclusiones. Ajá. También decía que no habían guerras, como en realidad era una humanidad muy pacífica. ¿En qué momento, en qué momento llegó la guerra? Llegaron, como, es que hay varios momentos en el video donde se conectan muchas cosas. Por ejemplo, nos asentamos y empezó lo malo. Y ella decía también, cuando los rusos invadieron Lituania. Lituania, también empezó lo malo. Es que yo siento que también es muy fácil para uno como generalizar, pero también es como que igual siento que existen muchos matices porque, o sea, igual Europa era pues como un territorio demasiado extenso como para tú realmente afirmar que todas las como pueblos que existían ahí eran totalmente pacíficos. También siento que digamos como que es mucho más fácil para ti sacar conclusiones de un pueblo como que está asentado porque quedan muchos más claros los restos como arqueológicos. O sea, no sé si hablan de eso en el video pues realmente, pero siento como que es mucho más fácil estudiar si se quedan quietos que si se mueven porque pues mucho más difícil tú rastrear el camino que tuvieron un grupo de nómadas hace millones de años, pues. Sí. Sí. Tengo también una pequeña crítica de esto y era que ella decía que antes, pues, en Lituania, los hombres y las mujeres eran iguales, pero cuando llegaron los rusos, entonces como que los hombres llegaron con su guerra y con sus cosas, y antes cuando el poder lo tenían las mujeres, era pacífico. Siento que, aunque pudo haber sido verdad, pues es historia, pero no deberíamos considerarlo como fue bueno o malo, sino pues fue historia, o sea, eso fue lo que pasó. No me parece como esa, sí, Yo como siento que, Sí, polarización de bueno y malo y con algo tan pero general que sí, es el pero en género, la ¿no? historia sí ha sido así. Como o sea, yo que puede el Sí, hacer poder juicio. siempre lo ha tenido el hombre y el hombre es el que ha ocasionado la guerra. es verdad, Sí. o sea, no significa que sea malo el hombre por haber ocasionado la guerra.
¿Cómo es? simplemente fue, o sea, Pues, pero te estuvo parece que mal. es bueno. No, no, no fue Como, bueno la guerra. Por eso estamos difícil. aprendiendo a no hacer guerra. Sí, como esa No, polarización no me parece chévere. Al final es historia y la historia ya no la podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es el futuro. Pues nosotros estamos estudiando para cambiar el futuro, no el pasado, que ya no podemos pues cambiar. el hecho de que la historia ya haya pasado no significa que no la pueda juzgar. Sí. Y de hecho debemos saber la historia para poder ver qué, pues cómo seguimos, cómo lo arreglamos.